Por la señal de Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a empezar este rato de oración con estos temas que se han ido tocando durante, pues no sé cuántas meditaciones sobre la vida de San José. Este hombre, un hombre fiel, un hombre sencillo, ciertamente, a lo que el Señor le iba pidiendo. Y es muy interesante conocer la vida de San José porque la encontramos en los evangelios, ciertamente, algo plasmado de la vida de San José. Pocas cosas se dicen sobre la vida de San José. No es que encontremos muchas cosas, muchos detalles de su vida en los evangelios. San Mateo y San Lucas son los que más hablan de la vida de San José. Pero fíjate qué interesante que de todas las palabras que se dicen, no hay ningún momento en el cual se diga San José, pues una referencia a sus palabras. Así como hay referencias a palabras del ciego que le dijo al hijo de David, ten piedad de mí, pues en ningún momento se escribe de San José y José dijo, pues vayamos a Egipto. En absoluto. No hay ninguna palabras en las cuales se hayan manifestado, pues si San José dijo a María y le dijo a Jesús y San José respondió de la siguiente manera. Y es interesante porque nos habla mucho, aunque parecería que no habla absolutamente nada de la vida de San José, nos dice mucho sobre su vida. Porque San José fue un hombre que supo pasar de una manera oculta. Y pienso por eso que una de las virtudes que podríamos destacar de San José sería justamente esta, la virtud de la humildad. Una virtud que ciertamente pues es una virtud que a todos nos gustaría poseer, pero es una virtud que nos damos cuenta que tiene su gran dificultad de vivir. Porque además conocemos seguramente esa expresión de que quien se cree humilde, pues un santo, y quien se cree, pues en fin, ya me entiendes, quien verdaderamente se cree humilde, realmente pues es un soberbio, más bien lo que quería decir. Y como pues el que es soberbio, el que se considera soberbio realmente es humilde, como todos los santos también se han considerado muy soberbios y se han considerado poca cosa. San José María, por ejemplo, cuando vivía todavía, decía que en su lápida quería que escribieran José María y debajo pecador. Pues fíjate, es una virtud que parecería que todos querríamos vivir esta virtud como San José la vivió, el pasar ocultos, una vida discreta, pero al mismo tiempo pues ese es el arte ciertamente de la humildad, porque no es simplemente ocultarse, desaparecer, en el sentido de que no hacer absolutamente nada o actuar, más bien no actuar, el presentarse de manera pasiva ante las circunstancias del mundo. Y vemos que, por ejemplo, Jesucristo nos lo decía, aprende de mí que soy un manso, humilde de corazón, y pasó haciendo el bien y hacía sus grandes milagros. Pues probablemente en este rato de oración lo que tú y yo quisiéramos pedirle a San José es que nos ayudara a vivir esa vida humilde, a que nos ayudara a conseguir esa virtud de la humildad que decía San Bernardo, una frase que me parece que no tiene para nada desperdicio. Quien piensa que sobresale de los demás
¿cómo no presumirá de sí sobre los otros? En las reuniones coge el primer puesto, es el primero que habla, acude aunque no sea llamado, se entremete sin tener misión, reordena las cosas que ya están ordenadas, rehace lo que ya está hecho, lo que no quiso ni ordenó él mismo, nunca lo estima bien hecho ni correctamente ordenado. Juzga a los jueces, prejuzga a los que serán juzgados. Si se le encarga algún oficio o función mediocre, se indigna, lo desprecia pensando que él no se ha de ocupar de esas cosas poco importantes porque se siente idóneo para otras mayores. Y probablemente lo que primero que podríamos hacer al considerar esta virtud y considerar que es difícil ciertamente ser humildes y que todos tenemos que luchar, absolutamente todos los seres humanos, porque además sabemos que estamos marcados por el pecado original y esa inclinación que ha dejado el pecado original pues nos lleva a que seamos soberbios, a que rápidamente se nos pueda subir la soberbia y a veces cuando se habla de que un futbolista es que es muy soberbio o que determinada persona o que decimos determinada cantante es que ya se le subió, pues nosotros somos igual. Y por eso probablemente lo primero que podríamos considerar es reconocer la carencia de esta virtud, reconocer que a todos nos falta ser humildes, reconocer que es muy fácil que también a nosotros, como se dice, se nos suba, y basta a veces hacer el examen y preguntarse uno mismo y qué ha pasado cuando nos dicen un comentario que a lo mejor, pues un comentario que nos mencionan de algo que hicimos muy bien, o de que cantamos muy bien, o de que no sé qué hicimos muy bien, o que bailamos muy bien, y a veces esos comentarios hacen que inmediatamente subamos de la tierra hacia el cielo. Por eso hemos de reconocer esa carencia de esa humildad. ¿Cuántas manifestaciones, por tanto, de soberbia hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos creemos más que los demás? ¿Cuántas veces no dejamos un asunto porque el otro lo hará peor o la otra lo hará peor? ¿Cuántas veces pisoteo a los demás con mis propias ideas? ¿O cuántas veces buscamos que nos alaben? Porque también podríamos vivir una vida en la cual solamente buscáramos como el aprecio de los demás, ahora como lo podemos ver a través de likes, y cómo efectivamente pues uno puede vivir, pues si me pusieron likes a la foto, entonces me siento bien, y si no me los pusieron, entonces pues me enojo y me molesto. ¿Cómo puede ser que no valoren este esfuerzo que he hecho? Y a veces, claro, nuestra vida podría convertirse en una vida, más bien, no una vida auténtica, en la cual pues nosotros nos decidimos a vivir de una manera concreta, acercarnos a Dios, sino que más bien nuestra vida se podría convertir en una vida como cara a los demás, lo que los demás nos aprueban, entonces es correcto. Y si me dan likes, entonces es correcto aquello que estoy haciendo. Cuando el Señor nos pide que vivamos de una manera distinta, como la vivió San José. Una vida que parecería que no tuvo ningún fruto, pero que lo tuvo mucho. Y lo tuvo porque fue un hombre que supo siempre hacer lo que Dios le pedía, y supo irse a un lugar y a otro y a cambiar de planes, y parecería como que San José, como si no tuviera una opinión personal, pero sí la tenía. Y la tenía porque su opinión personal era hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, la voluntad de Dios, cumplir su voluntad. Pues esto que lo decimos tan rápido es también lo que nosotros tendríamos que reproducir en nuestra propia vida. Ese deseo de que sea Dios el que pues brille, ese deseo de que ante esas alabanzas que a veces la gente puede decir, porque la gente puede comentar alabanzas de las cosas que hacemos, y en lugar de quedarnos aquello como si fuéramos nosotros,
Porque a veces valdría la pena, yo te lo recomiendo, que pienses, por ejemplo, en cómo, pues de esos dones que a veces la gente dice de nosotros. Esos dones, porque todos tenemos ciertamente dones, porque el Señor nos adorna a cada uno de nosotros y como decía en una audiencia el Papa Francisco, pues ¿cómo nos damos cuenta de esos dones? Nos damos cuenta por los demás. Si yo pienso que canto bien y resulta que pues los demás no me dicen nada que canto bien, seguramente no cantaré bien. Y si yo pienso que hago determinada cosa bien y los demás no lo reconocen, pues no nos hagamos muchas ilusiones de que ese sea nuestro don, porque a lo mejor no lo es. Pero gracias a los demás nos damos cuenta ciertamente de qué dones tenemos. Y tenemos muchos, todos, porque el Señor nos va adornando de esos dones y gente que tiene habilidades matemáticas y gente que tiene unas habilidades, no sé, para construir cosas y espaciales, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos, tenemos esos dones. Pero fíjate, cuando nos ponemos a reflexionar de esos dones que hemos recibido del Señor, y a veces como que reflexionando sobre ellos, a veces uno se puede preguntar, y de esos dones que a veces puedo creer que yo pues los tengo, ¿qué te has dado tú? ¿Qué nos hemos dado nosotros? Porque al poco que reflexionemos nos daremos cuenta de que esas cosas que a veces nosotros nos ponemos como estrellas, de esos triunfos que tenemos y porque creemos que somos mejores que los demás en alguna cosa, son fruto del amor de Dios, fruto de ese don que Dios nos ha dado. Porque no es que los hayamos, tampoco hubo un momento en el cual tú y yo escogiéramos, no, pues yo quiero ser buen cantante, yo quiero ser bueno en las matemáticas, yo quiero ser bueno en la actuación o lo que sea. No escogimos nada, Dios nos lo dio. Pero la persona humilde sabe reconocer que aquello viene de Dios y que entonces tiene que poner al servicio de Dios aquel don y tiene que poner en servicio de los demás también ese don. ¿Cómo estamos tú y yo? Nos podemos preguntar también en este rato de oración, en esa rectitud de intención, que es que ante ese comentario positivo yo inmediatamente busqué cómo dirigirlo a Dios y agradecérselo a Dios, o como decía San José María, para Dios toda la gloria. Cuentan que el Papa Juan Pablo II, cuando en un viaje que hizo a Filipinas, en concreto era enero del año de 1995, para la Jornada Mundial de la Juventud, pues resulta que en el número de diciembre del 94 la revista Time había designado al Papa Juan Pablo II, ahora que celebrábamos hace poco su fiesta, pues lo había designado como el hombre del año. El hombre del año estaba en portada San Juan Pablo II y era, pues, en fin, una cosa que impresionaba mucho, ciertamente. Yo creo, en fin, nosotros creo que los que van a ver este video no sé si hayan logrado esto. Yo no, por supuesto, ser el hombre del año, una cosa impresionante. Y resulta que en la rueda de prensa, ahí en Filipinas, uno de los periodistas le preguntó y le dijo: Santo Padre, a usted lo nombraron hombre del año, ¿qué opina de esto? Y entonces cuentan que el Papa como que no se esperaba mucho esa pregunta, tal vez, puso cara pensativa y dijo: hombre del año, sí, pero pues esto fue el año pasado. Y pasó otro tema. Contaba el vocero, don Joaquín Navarro Valls, que ya falleció, justamente sobre este mismo episodio. Y contaba cómo cuando lo nombraron al Papa, pues el hombre del año le quiso poner la revista en la mesa donde estaba comiendo. Y el Papa la volteaba. Y entonces don Joaquín Navarro Valls la volvía a poner otra vez para que se viera el rostro del Papa, y el Papa otra vez volvía a ponerla al revés. Y así no sé cuántas veces fue.
Y entonces el vocero le preguntó: Santo Padre, ¿es que acaso no le gusta? Y contestó el Papa: quizá me gusta demasiado. La lucha que todos hemos de tener, porque todos somos iguales en ese sentido, ese creernos, o la tentación de Adán y Eva, que en el fondo fue querer ser como dioses, y que es la tentación que tú y yo muchas veces podemos constantemente estar sufriendo, esa tentación de querer estar encima de los demás, de querer sentirnos más que los demás, de querer pues sobresalir en los demás. Y cómo hemos de luchar para darle a Dios toda la gloria, y cómo hemos de luchar para tener esa humildad. Fíjate, es muy interesante, te decía, esta virtud, porque aunque es una virtud que actualmente está muy bien vista, porque todo mundo quisiera, si tú le preguntas a la gente de la calle: oye, ¿quisiera ser humilde? Pues todo mundo quisiera ser humilde, todos quisiéramos ser verdaderamente humildes. Pero fíjate que a veces la gente cree, como tiene una idea de la humildad, como el no hablar de uno mismo, como el no ser como especialmente todas las reuniones, yo. Digo, son manifestaciones de la humildad, ciertamente, pero la humildad tiene un contenido mucho más rico que eso. Porque aunque todos quisiéramos ser humildes, pues vemos más bien que nos falla la humildad. Y nos falla porque queremos presentarnos como el que arregla los problemas, y que nos falla porque queremos que nuestra opinión prevalezca sobre los demás, porque queremos arreglar las cosas de una manera y que los demás, pues en fin, que nos sigan en ese camino, que seamos líderes en ese sentido. Pues cuánto, al reconocer, te decía, esa carencia, y al mismo tiempo, cuánto podemos pedirle ayuda al Señor, cuánto podemos pedirle también ayuda a San José para alcanzar esa vida humilde. Un hombre que se daba cuenta que estaba cuidando a la Madre de Dios, que era el padre adoptivo de Jesús, que tenía a cargo la Sagrada Familia. Un hombre que pudo haber lucido, decir: pues yo tengo el encargo, porque además se me apareció un ángel en los sueños que me dijo que tenía que hacer esto y tenía que hacer esto otro. Un hombre que le enseñó su profesión a Jesús. A ti, Señor, te enseñó esa profesión de artesano, de carpintero, como dicen muchos autores. Y un hombre que podría pasar muy desapercibido, como pasa, te decía al inicio de esta meditación, en los evangelios. Un hombre que no se dice absolutamente nada de sus palabras, y José dijo: no hay nada de la vida de San José. Pues vamos a pedirle, si te parece, en este rato de oración a San José, para que Él justamente nos ayude a adquirir esta virtud, para que nuestra vida también sea igual de eficaz que la tuya. San José, igual eficaz en el sentido de cumplir la voluntad de Dios, de hacer muchísimas cosas porque las hizo, pero ese deseo de permanecer desapercibido porque sabía a quién estaba cuidando, que era a Jesús, era a ti, Señor, que tú eras el importante, que tú eres el importante, Señor. Y cómo nosotros también quisiéramos mostrarte a ti en la gente, y cómo ante esos dones que a veces podemos lucir y que se vuelven la ocasión para mostrarte a ti, Señor, porque esas perfecciones que a veces nos llenamos de esa soberbia, en realidad son perfecciones tuyas, porque son cosas que vienen de ti. Cuentan una historia del santo cura de Ars, te decía en algún momento de este rato de oración, de que pues todos los santos han sabido ser humildes, y podríamos entonces decir que pues es una de las características, o una de las cosas uno de los aspectos que tendríamos que vivir para alcanzar esa santidad. El santo cura de Ars decía en una ocasión, porque recibió 2 cartas en el mismo buzón, el santo cura de Ars, además un gran santo,
La gente hablaba mucho de él cuando él seguía vivo y hablaban de su santidad. Y fíjate qué interesante esta enseñanza que te voy a dar, que te voy a decir de cómo es la humildad. Porque decía él, escribía, he recibido 2 cartas por el mismo correo. En una se me decía que era un gran santo. En la otra se me decía que era un hipócrita y un charlatán. Y fíjate lo que escribía. La primera nada me da, la segunda nada me quita. Soy lo que soy a los ojos de Dios y nada más. Una enseñanza para nosotros que constantemente, pues por nuestra debilidad, buscamos lo que diga la gente. Buscamos el aprecio de las personas. Y fíjate lo que han buscado los santos. Fíjate lo que buscó Jesús. Porque Jesús sufrió, tú Señor, sufriste la persecución, sufriste el desprecio, cuando nuestra vida más bien tiene que ir por otros rumbos. Cuando buscamos a veces, probablemente de forma indirecta, nuestra propia gloria, y vemos la vida de San José, un hombre que no buscó para él absolutamente nada. No hay entre vosotros, dice San Pablo, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios a la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Y el desecho, lo que no es nada, lo eligió Dios para anular lo que es. Y fíjate, a pesar de todo, podemos creernos de todo. Probablemente podemos aprovechar también este rato de oración para pedir perdón al Señor, para devolverte, Señor, toda la gloria que te pertenece y que probablemente pues yo la he tomado como si fuera mía. Nosotros que somos unos pobres instrumentos y que a veces creemos que realizamos esos milagros, que a veces creemos que somos nosotros los que damos el incremento a las cosas, cuando más bien eres tú, Señor. Y cuando tú eres más eficaz en mi vida, cuando yo reconozco que tú haces las cosas. Pues vamos a pedírselo, esa humildad al Señor para dejar actuar a Dios, porque no podemos hacer absolutamente nada sin Dios. El buscar ser los últimos, pero buscando el que los demás puedan estar bien, que servir a los demás, el buscar tener detalles por los demás, el ocupar el último lugar porque los demás les damos la oportunidad de agarrar las mejores cosas, porque sabemos que siempre es como a los niños chiquitos les sucede, y les sucede que pues van por el mejor lugar en el coche, etcétera, etcétera. El ocupar nosotros porque queremos, porque estamos convencidos de esos últimos lugares. El buscar de quedarnos con lo peor muchas veces sin que se dé cuenta la gente, por amor de Dios, porque a veces lo hacemos para servir a los demás. A mí me impresionaba, fíjate, me acuerdo en este momento de una vez que fui a un campamento donde, pues en fin, tenía que ir a confesar, etcétera, etcétera, y dio la casualidad que pasaba por el comedor y justo pues estaban dando el desayuno, y parte de ese desayuno era pues muchísimas donas, les estaban dando donas a aquellos niños. Y era increíble, porque era increíble la capacidad de no pensar, porque eso nos puede pasar perfectamente también a nosotros, ¿no? Pero no pensar en los demás. Eran unas peleas impresionantes por buscar la mejor dona. Nadie era capaz, eran niños chiquitos, ciertamente, 9 años. Y pues, en fin, pues no era capaz oye, esto lo voy a dejar porque le gusta mucho a este otro o lo que fuera. Porque eso es lo que tenemos en el fondo del corazón, dejado por el pecado original. Es nuestra debilidad.
cuando nos falta mucho el saber pensar en los demás. Pues vamos a luchar, y eso lo queremos sacar como el propósito, tú y yo, por supuesto, porque todos podemos ganar en ese sentido, en ser cada vez más humildes. Y vamos a pedirle especialmente, ahora que estamos dedicando esta meditación, también a la figura de San José, del cual podemos aprender muchísimas cosas, sin duda alguna, pero a mí se me ocurría por eso este tema de la humildad, que podíamos aprender de él, ¿no? De un hombre que tendría ciertamente sus cualidades, pues, ¿qué quieres que te diga? Fue elegido para ser el padre adoptivo de Jesús, de Dios. Entre tantos que pudieron haber sido elegidos, fue él. Y fíjate cómo se comporta. Y cómo se comporta en el servicio también con María, poniéndose como nos lo imaginamos, porque no podemos saber tantas cosas de la vida de San José, pero nos lo imaginamos poniéndose al servicio de los demás, de Jesús y de María. Y haría absolutamente todo para tenerlos bien atendidos y tenerlos alegres y conseguir ese dinero que necesitaría para mantener a la familia. Y fíjate, no sabemos, ni siquiera aparece en los evangelios, ni cuándo murió. Desaparece San José. Así fue su vida. Un ocultarse es ser eficaz, pero desaparecer, porque quería que solo Jesús y María se lucieran. Pues así queremos también nosotros, Señor, aprender de ese ejemplo, que cuando la gente nos pueda alabar por las cosas que hacemos, que cuando la gente pueda ver esos talentos que hemos recibido de ti, Señor, nosotros en nuestro interior te digamos, Señor, para ti toda la gloria, porque yo no quiero quedarme con nada. Pues vamos a pedírselo a San José y se lo pedimos también a nuestra Madre Santa María, para que ella también nos enseñe el ejemplo de la humildad. Madre de Dios, más grande por supuesto que todos los ángeles, más grande que San José. Y fíjate cómo se presenta. He aquí la esclava del Señor. Pues vamos a aprender esta gran lección para nuestra vida, porque en este camino que tú y yo vamos al camino hacia la santidad, tenemos que ser humildes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.